Buenos días, les saludo en el amor de Jesucristo. Me da mucho gusto poder llegar hasta su hogar y su corazón. Eh, este jueves es un día muy especial como cada día que pasa en el Señor. Espero que se encuentren bien. Salúdenme por favor a todos los de su familia. Reciban saludos de la mía, de Yuri, de los niños y esperando verlos pronto. Eh, Quiero compartir con usted una palabra de Dios que pueda enseñarnos, que pueda instruirnos, que pueda motivarnos en este tiempo. Regresando al tema de las reuniones en las casas, la eclesía en la casa, en el hogar, el énfasis que damos a la reunión en el edificio en medio del contexto de un servicio religioso está muy limitado o mal interpretado, en contraste con el significado que Jesús le quiso dar originalmente, y no se alinea en su totalidad a la verdad que él estaba buscando transmitir. O sea, es correcto que nos congreguemos en el edificio, es bíblico, pero no en su totalidad estamos cumpliendo toda la función de la eclesía cuando solo lo estamos haciendo en el edificio. Necesitamos hacerlo en los hogares también. Y esa es una invitación de este momento en el que podamos congregarnos en cada quien en nuestra casa, tener un tiempo de oración los jueves, tener un tiempo de escuchar esta palabra, de adorar, de cantar alabanzas juntos, cada quien junto con los suyos. Por ejemplo, este énfasis de solo el edificio eh, nos ayuda a comprender algunas cosas. Una de ellas es que muchas de las instrucciones y mandamientos que Dios nos ha dado por medio de los profetas y apóstoles eh, en la Escritura han sido relegados solamente a las reuniones de iglesia, a los edificios de la iglesia, ¿verdad? Asuntos o temas muy controversiales como, por ejemplo, la autoridad de la mujer en la iglesia han sido muy debatidos por siglos. Sin embargo, han sido debatidos solo en los servicios de iglesia, ¿verdad? Y más que desde la perspectiva del reino de Dios. El reino de Dios reconoce que el orden de Dios en su creación, ¿verdad? Existe una función de las mujeres que, según el reino de Dios y su perspectiva, permanece de una manera consistente sin importar el contexto familiar, comunidad de reino o nación. Pero nos hemos peleado, hemos debatido ese tema de la mujer solamente desde adentro de un edificio, que no participe, que no haga nada. Bueno, y entonces nos han salido mal las cosas, no mirando el diseño que Dios tiene en la mujer o con el que Dios creó a la mujer. Ese es uno de las limitantes, por ejemplo, de pensar solamente en una reunión en un edificio. Número dos, o otro punto que no nos ayuda en nada a tener las reuniones solo en los edificios, es absolutamente profano, por ejemplo, maldecir en la iglesia o dentro del edificio. Sin embargo, pocos de nosotros no tendríamos ninguna inhibición, casi en cualquier otro lugar, de maldecir, especialmente si nos provocaron. O sea, aquí nos guardamos, pero allá afuera o en otro lugar no nos guardamos pensando en que aquí es la iglesia. Sin embargo, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Los dones del Espíritu, otro punto, las manifestaciones de esa presencia maravillosa de Dios, muchas veces son esperados solamente en las reuniones de iglesia, de edificio, ¿verdad? Pero en ningún otro lugar, ¿sí? Así que Dios puede manifestarse también en tu casa, con tus hijos, con tu familia, los dones de su presencia, ¿verdad? Así que esa dicotomía, ¿verdad? El resultado de ella hemos creado entonces dos vidas separadas, ¿sí? Una para aquí, para el edificio, para la iglesia, y una para cuando no estamos en el edificio. Y entonces nos preguntamos por qué el mundo nos llama hipócritas, ¿verdad? Otro punto más que no nos ayuda a alinearnos con el diseño original de esta palabra, según nuestro Señor Jesucristo, de la palabra eclesía, tiene que ver con nosotros, los líderes religiosos o los líderes, ¿verdad?
que enseñan mucho, por ejemplo, sobre autoridad espiritual, ¿verdad? Y ellos quieren o queremos que aquí en la iglesia, dentro del edificio, todos respeten y tengan consideración con el liderazgo y se sometan bajo autoridad. Pero ¿qué pasa allá afuera cuando salimos nosotros los líderes? ¿Estamos respetando esa autoridad espiritual que Dios ha establecido? ¿Rebasamos los límites de velocidad cuando vamos en el carro? ¿Estamos pendientes de nuestros pagos, de todo lo que tenemos que hacer con Hacienda, nuestros impuestos? ¿O solamente pensamos que aquí hay que obedecer esa autoridad espiritual y allá afuera no? Somos la eclesía y tenemos que respetar esa autoridad espiritual, seamos líderes o no, en cualquier parte donde estemos. Así que hemos hecho de nuestros edificios y de nuestros servicios el enfoque central de nuestra adoración. Es bueno que vengamos y que nos congreguemos. Lamentablemente en este tiempo no se puede. Sin embargo, el centro de nuestra adoración es nuestra vida, es nuestro corazón. Tenemos que ser nosotros mismos la adoración, la alabanza a Dios, donde quiera que estemos, ¿verdad? Cuando Pablo, hablando de otro punto, la intención de Pablo era seguir a la eclesía o perseguirla para llevarla y que la encarcelaran por seguir a Jesucristo en Jerusalén. Él no entró en ningún edificio para arrestar a esas personas antes de ser Pablo, siendo Saulo. Él entró en las casas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es ahí donde los señores, los hermanos de ese tiempo, en el libro de Hechos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se congregaban. Su centro de adoración eran sus vidas y lo hacían en sus hogares, en sus casas, ¿verdad? Voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, tengo un versículo aquí de Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la eclesía los que habían de ser salvos. Allí era su centro de adoración, en su vida, en su corazón y en sus casas. Otro versículo más en Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 20:20: y como nada que fuese útil he rehuido, dijo Pablo, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así que vemos un ministerio o una eclesía dentro de los hogares, en la vida de las personas. La eclesía somos nosotros, hermanos, ¿sí? Romanos 16:15 también dice, al despedirse el apóstol Pablo dice: también, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así que vemos ahí una iglesia en una casa y manda saludos a un hermano llamado Epeneto, por si usted anda buscando algún nombre para un bebé, ahí tiene un nombre, ¿verdad? El hermano Epeneto. Bueno, pero hay una iglesia ahí en la casa. Y luego dice primera de Corintios, o primera de los Corintios 16:19, ¿verdad? Estamos hablando de que la iglesia somos nosotros y en nuestra casa está la iglesia porque ahí estamos nosotros. Primera de Corintios, a los Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15 finalmente dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La eclesía, ¿verdad? Congregándose, estando en la casa, en el hogar, y es lo que nos está sucediendo a nosotros. El apóstol Pablo, continuando con el asunto de su persecución a la eclesía, entró en las casas de los creyentes porque era el primer lugar de reunión para ellos, ¿verdad? No le llamaban célula, ¿sí? No tiene nada de malo llamarle así, o grupo celular, o grupo familiar. Era la eclesía que vivía y se reunía en casas, en hogares, oikos, dice el griego. Dios los había llamado fuera. No eran definidos como eclesía porque se identificaban con algún edificio. Ellos eran la eclesía. Ellos utilizaban sus propias casas, sus propias vidas, sus hogares para tres cosas. Número 1, la adoración. Número 2, la comunión. Y número 3, la enseñanza.
hemos sustituido en muchas ocasiones la iglesia, por lo que hemos entendido por iglesia, por la comunidad del reino, de lo que hemos venido compartiendo. Jesús y sus discípulos, para reunirse, simplemente hacían eclesía o tenían eclesía. Así que necesitamos acercarnos a este concepto, a Dios, pero con una mentalidad de reino, a su palabra con una mentalidad de reino. Cuando los servicios son desarrollados solamente, hermanos, por pura tradición o por un deseo de entretenimiento o para llenar las sillas, para hacer dinero, para satisfacer una lista de asistencia, para pagar las cuentas, para competir con alguna iglesia dentro del área, del rumbo, para aumentar nuestra fama, nuestro nombre, nuestro estatus, o simplemente existir porque todos lo están haciendo, a eso se le llama sistema religioso. No significa que estamos peleados con los sistemas y las organizaciones dentro de una iglesia que necesita estar organizada, ¿verdad? No, eso de lo que estoy hablando, buscar el congregarse solamente por esas razones, ¿verdad? Nos hace caer en sistemas religiosos y no nos convierte en la verdadera eclesía, la comunidad del reino. Así que en Jesucristo, amados míos, somos la eclesía, somos los llamados fuera. Y este es un tiempo en el que Dios nos está llamando a congregarnos en las casas. Yo te animo para que cada jueves, en lugar de hacerlo aquí, porque no podemos ahora, podamos congregarnos y empezar a abrir nuestros hogares y nuestros corazones y hacer eclesía una vez por semana, quizás todos los días, como tú esté en tu corazón, para que podamos tener adoración para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, para que podamos tener bendición allí en nuestra casa, hacer eclesía, establecer el reino de Dios a través de eso. Y bueno, ahorita no, quizás no podemos invitar a alguien, pero si llega algún familiar, algún invitado a casa, que se una a ese momento de adoración, de escuchar la palabra, de buscar el rostro de Dios, hermanos. Yo les animo para convertirnos en ese centro de adoración y alinearnos a lo que Jesús tuvo en su mente y en su corazón cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermano, que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti para que estemos congregándonos los jueves y los domingos haciendo iglesia, cada uno en su hogar. Padre, bendigo la vida de tus hijos en el nombre de Jesucristo y te doy gracias por tu iglesia, por la eclesía que se congrega en su hogar. Allí, Señor, en lo íntimo, yo les bendigo, Señor, en cada lugar, en cada colonia, en La Ruiz, en La Varona, en Temisco, Señor, en Santa María, en el centro, en la estación, en Altavista, en Plan de Ayala, en todo lugar, Señor, donde tus hijos se congregan. Yo les bendigo, Señor, y declaro que tú estarás con ellos, Señor, y que este es un momento de aprendizaje, es un momento de aprender, de oír tu voz, y que tú estarás pendiente de cada una de las necesidades de tus hijos y estarás cubriendo y estarás protegiendo y estarás bendiciendo sus vidas, sus hogares, Señor. Cuida, por favor, a los que tienen que salir al trabajo. Cuida a los que tienen que salir de casa, protégelos y bendícelos en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, por la iglesia, por la eclesía que tú has llamado fuera. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. No se olviden en sus tiempos de reuniones en casa, orar por nosotros. Nosotros oramos por usted o estaremos haciéndolo en el nombre del Señor. Le enviamos otra vez muchos saludos y cualquier anuncio, cualquier situación, cosa, asunto oficial que tenga usted que saberlo, a través de nosotros se lo haremos llegar con todo nuestro amor, con toda la responsabilidad. Cuídese mucho, por favor. Adjunto a este video le enviaremos un mensaje o un número de cuenta para que si usted quiere depositar sus diezmos, sus ofrendas, usted lo pueda hacer a través de este número de cuenta, o lo puede hacer llegar. Si pasa por aquí, por el edificio donde mi esposa y yo vivimos, puede pasarlo a dejar. Gracias por los que lo han hecho, gracias a Dios por sus vidas. Que Dios le multiplique, que Dios lo bendiga mucho, lo prospere, que no le falte nada. Cuando usted diezma y ofrenda, lo hace con todo su corazón
y con toda la convicción en la palabra de Dios. Así que le esperamos, ahí le adjuntamos ese anuncio para que lo haga, para que no se pierda ese privilegio. Que el Señor me lo bendiga.